Bien, ya estamos de vuelta y les confieso, algunos amigos mayores, muy mayores ya, que están pues alrededor de los 70 y tantos años, por no ofenderlos, en realidad me comentaban que pasan en muchos casos muchas penurias porque ellos no tienen una pensión. Se fueron a trabajar al extranjero, estuvieron un tiempo en el extranjero, vinieron, no aportaron en el Perú y ahora cuando han regresado al país no tienen absolutamente nada que recibir y tampoco, obviamente, tienen posibilidades de trabajar. Entonces, este es un problema que es la consecuencia de medidas que no se tomaron con anticipación. Vamos a ver qué viene haciendo el gobierno para evitar que esto se siga dando en nuestro país. Está con nosotros el señor Oscar Graham, director general de Mercados Financiero, Laboral y Previsional Privados del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Entonces, yo quisiera preguntarle, no sé si tendrán algo de información respecto de estas personas que no tienen pensión, que son mayores de 65 años y que tampoco pueden conseguir trabajo con facilidad, ¿no? Más aún en estos tiempos. Entonces, ellos son los afectados hoy. ¿Tienen ustedes información de cuántos son? ¿Cuál es el universo de ellos? Al respecto, la cifra que se maneja es de que más de 1,5 millones de personas mayores de 65 años no tienen ningún tipo de pensión. De acuerdo. Entonces, muchas de estas personas son personas que han tenido una etapa laboral activa, sin embargo no tuvieron la previsión de ahorrar para su jubilación. Y obviamente conseguir trabajo después de los 65 es una tarea muy complicada. Muy complicada. Entonces, precisamente el gobierno lo que hace es prever esta posibilidad de caer en la vejez y obliga a los trabajadores dependientes a aportar un fondo de pensiones. Esta obligación de los trabajadores dependientes ahora se ha hecho extensiva a lo que son los trabajadores independientes. Y esta es una norma y es un principio que se aplica a nivel mundial. Los sistemas de pensiones a nivel mundial tienen este componente obligatorio, precisamente porque el Estado busca que proteger a estos trabajadores durante su etapa activa, cuando tienen todavía capacidad para generar un ahorro, de tal forma que se genere un ahorro y los proteja de la pobreza al momento de la vejez. Esa era mi otra pregunta, ¿no? ¿Cómo está el panorama, al menos en América Latina, al respecto? Ya que esta norma es de implementación obligatoria a aquellos trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios menores de 40 años. Correcto. ¿No? Y que tendrían que aportar por lo menos 20 años para tener esta pensión que les permita, después de los 65, gozar de un nivel de ingresos. ¿Cómo se está viendo esto en América Latina? En América Latina ya se está implementando. Chile está en proceso de implementación de la incorporación de los trabajadores independientes a los sistemas de pensiones de manera obligatoria. Lo ha hecho también México, Colombia también lo ha hecho y tienen esquemas de aporte obligatorio de los trabajadores independientes. En el entendido de que los trabajadores que tienen capacidad de ahorro son los que deberían ahorrar para su vejez. Ahora, en términos de cómo es que se debe implementar esto, usualmente los esquemas que se aplican en su implementación son esquemas graduales, ¿no? Tal como lo estamos aplicando en el Perú. Ahora, en el caso del Perú nosotros tenemos dos sistemas de pensiones que coexisten. El Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Y los trabajadores pueden optar por cualquiera de las dos alternativas. Y precisamente lo que comentabas es que en el Sistema Nacional de Pensiones, que es administrado por la ONP, se requieren de un número mínimo de años de aporte. En este caso son 20 años. Entonces, el trabajador, si se obligaba a los trabajadores arriba de 40 años, la posibilidad o la probabilidad de que cumpla con los 20 años de aporte es reducida. Entonces, no se le puede obligar a un trabajador cuando la probabilidad de cumplir con ese requisito para alcanzar una pensión mínima no es tan factible. Entonces, por eso se deja esa alternativa y la fecha de corte es también los 40. Ahora, señor Graham, hablemos de los cuestionamientos, los principales cuestionamientos que se están dando a esta normativa, que como usted nos ha explicado, ¿no? Reconocemos que el sentido o el espíritu de ella es beneficiar pues a tantos trabajadores que en su momento, ¿no?, laboran como independientes y que se está asegurando un futuro mejor, ¿no?, un futuro de aquí a posteriori. Ahora, uno de los cuestionamientos es que esta norma es arbitraria porque no les da el tiempo suficiente a estos trabajadores independientes para escoger si es que se afilian a un fondo privado de pensiones o a la ONP, que se les debió incluso dar un poco más de tiempo. Bueno, en la norma la norma que es la que da origen a toda esta reforma del sistema de pensiones fue aprobada por el Congreso en julio del año pasado. O sea, hace más de un año. Y además la norma ha sido de interés público, ha sido de difusión tanto en los medios periodísticos como en las redes sociales. Ha habido muchos comentarios. Entonces ya se sabía desde hace un año
de que esto iba a suceder, de que se iba a ampliar la cobertura a partir de agosto a los trabajadores independientes. Y que iban a tener que escoger en definitiva por cualquiera de estas dos opciones, ¿no? Porque iban a sumarse ya a este gran paquete de fondo de pensiones. Correcto. Ahora, se dice que el tiempo para la toma de decisión, si se va al sistema nacional o al sistema privado, es muy corto. Para cualquier trabajador, desde que ingresa, tiene 10 días para poder optar por un sistema u otro. O sea, un trabajador dependiente, que es nuevo, que ingresa al sistema laboral formal, tiene que tomar su decisión, ¿no? O sea, yo no sé, me imagino un chico de 20 años que se incorpora a trabajar a un trabajo formal como dependiente, tiene que tomar la decisión en un tiempo corto. Y la decisión es básicamente qué es lo que él prefiere y cuáles son sus expectativas futuras como trabajador. El Sistema Nacional de Pensiones lo que otorga es una garantía de pensión mínima, claro, bajo el cumplimiento de los 20 años mínimos de aporte, y la jubilación es a los 65 años. El sistema privado de pensiones no tiene ese requisito de años de aporte mínimo. Así es. Y no hay una pensión mínima, y la pensión va a estar en función a los aportes que haga el trabajador a lo largo de su vida. Entonces no es una decisión muy compleja, es una decisión que la toman hoy día los dependientes de manera inmediata al momento de ingresar a la fuerza laboral. A cualquier entidad. Ahora, lo otro tiene que ver con exactamente cuánto es el nivel de descuento que se le va a dar a las personas independientes que giran sus recibos por honorarios, porque se dice, les van a descontar el 13% de su recibo por honorarios, más el 10%, que es el descuento de renta, es decir, 23% será retenido del total que se gire en el recibo por honorarios. ¿Es cierta esta aseveración? Esa información es inexacta. Para empezar, los descuentos dependen de los niveles de ingreso. Entonces, para los trabajadores que están por debajo de los 750 soles mensuales, no hay la obligación de aportar, no va a haber ningún descuento. Y para los trabajadores que están entre 750 y 1125, se ha dado la facilidad de una gradualidad. Entonces, el descuento, si va al Sistema Nacional de Pensiones, va a ser de 7%. Y ese 7% incluye lo que es el aporte al fondo de pensiones, más el seguro de invalidez y sobrevivencia, más la administración del fondo. Y en el caso de, si va al sistema privado de pensiones, es 5% más el seguro de invalidez y sobrevivencia, más la comisión de administración. Pero en este caso, si está por debajo de 1.125, hay una gradualidad. Para los que ganan arriba de 1.125 ya se aplica la tasa normal de aporte a los sistemas de pensiones. Pero hay un punto muy importante que resaltar aquí. Los trabajadores que ganan por debajo de 2.700 soles no le hacen descuento de impuesto a la renta. Entonces, no es exacto decir que le van a descontar 23%, porque hasta 2.700 no pagan impuesto a la renta, porque sus primeras rentas están exentas de lo que es este pago. Esto evidencia que ha faltado, por más que se haya dado hace un año esta disposición en el Congreso, un trabajo de información adecuada a los trabajadores independientes. Ahora, hay otro grupo de trabajadores independientes que no necesariamente emiten recibo por honorarios, pero que de repente tienen interés de sumarse a esta iniciativa. Una persona, de repente yo tengo mi bodega, emito boletas o emito facturas, ¿de acuerdo? Pero si quiero aportar, ¿cabe la posibilidad de que yo voluntariamente me asigne un monto, digamos, como si estuviera ganando 1.000 soles mensuales y depositar ese monto voluntariamente? ¿Eso cabe dentro de esta norma? Los independientes se definen como aquellos que tienen ingresos de cuarta o cuarta quinta, es decir, que emiten recibos por honorarios. Si una persona tiene una bodega y tiene, por ejemplo, un negocio propio, esos son rentas empresariales. Entonces esas rentas entran dentro de lo que es tercera categoría. Pero lo que sí puede hacer para beneficiarse del acceso a estos sistemas de pensiones es aportar de manera facultativa, de manera voluntaria. Y eso se permite, tanto para la ONP como para el sistema privado de pensiones. Ahora, señor Graham, yo lo que veo aquí es una doble lectura, ¿no? Y es como uno quiera verla en estos 700.000 trabajadores aproximados, que es lo que van a ser beneficiados o afectados, como quiera verse, ¿no? En principio está el hecho del trabajador independiente que en su momento piensa que en efecto se va a haber un descuento, ¿no?, dentro de su remuneración mensual, pero hay que pensar que este descuento se hace para pensar en un fondo que por primera vez van a recibir trabajadores independientes, ¿no? Hablaba usted y hacía muy buena referencia en el tema de invalidez, solvencia, sepelio, montos y ítems en los cuales antes el trabajador independiente pues no tenía ni siquiera pensado cómo iba a cubrir en su momento.
Correcto. Aquí tenemos la afiliación a un sistema de pensiones, tiene dos tipos de beneficios. El beneficio de largo plazo, que es cubrir la eventualidad de caer en la pobreza en la vejez, y un beneficio que es inmediato, que es esta cobertura. Esta cobertura genera que en caso, o permite que en caso que el trabajador fallezca, su grupo familiar dependiente pueda contar con una pensión vitalicia. En este caso, la pensión vitalicia va a ser para la cónyuge y para los hijos menores de 18 y mayores de 18 mientras que continúen estudios superiores de manera ininterrumpida. Y además hay una cobertura adicional, que es la cobertura en caso de invalidez. Si el trabajador queda imposibilitado de seguir trabajando, va a tener derecho a una pensión de invalidez. Entonces, esta es una cobertura que es muy beneficiosa y que es una cobertura de manera inmediata. O sea, tenemos resumiendo, dos beneficios. El beneficio de largo plazo, que es el ahorro para la vejez, y el beneficio inmediato de la cobertura en caso de fallecimiento o de quedar imposibilitado de trabajar. Sin embargo, señor Graham, ¿no? Debido a los cuestionamientos también ya el tema va a ser tocado en 2 comisiones del Congreso de la República, aún está por perfeccionarse. ¿Cuál es el conocimiento que tienen al respecto de estos, incluso la citación o la solicitud de llegada del jefe de la Superintendencia de Banca de Seguros? No conozco todavía, no nos ha llegado todavía la comunicación, pero esto, lo que está haciendo el Ministerio de Economía es la implementación fiel y cabal de la ley que fue aprobada en julio del año pasado por el Congreso. Nosotros hemos regulado, hemos reglamentado y también la superintendencia ha dictado las normas que les corresponde para la mejor implementación de esta reforma del sistema de pensiones, que tiene entre sus beneficios esta ampliación de la cobertura hacia los trabajadores independientes. Yo quisiera pedirle, señor Graham, una precisión. ¿Cuánto es, en el caso de que una persona quede inválida, la pensión que se le asigna? ¿El monto del ingreso que está percibiendo o es un porcentaje? Es un porcentaje. Es un porcentaje de lo que gana y va a depender de sus ingresos promedio de los últimos periodos de aporte. Bien, muchísimas gracias, señor Graham. Vamos a estar nosotros al tanto y dándole mayor detalle a esta información. Ahora nos vamos en vivo.